Capítulo 26. España proclamaba ser un estado centralizado, pero el poder del rey no era absoluto. Por supuesto era más fuerte que los reyes meramente ceremoniales de la Europa medieval, pero era muy insuficiente comparado con el poder real de Joseon o la dinastía Ming. Si el poder real hubiera sido fuerte desde el principio, no habría habido la reforma religiosa de Martín Lutero o nobles que se convirtieran al protestantismo durante Carlos V y Felipe II, quienes eran católicos fanáticos más allá de ser devotos. Como ejemplo, en 1567 Felipe II publicó un código legal llamado Nueva Recopilación, pero incluso ahí respetaba las leyes regionales y consuetudinarias. Como España fue creada por la unión de los reinos de Castilla y Aragón, incluso en el territorio principal existían numerosas leyes consuetudinarias y regionales en cada área. En lugares que no eran el territorio principal como Nápoles, los Países Bajos o el Nuevo Mundo, incluso tenían sistemas legales completamente diferentes. Si llegara a ocurrir que el barón Dioca persiguiera a Rubén usando las leyes consuetudinarias y regionales, el rey se pondría del lado del barón Dioca. La familia principal del barón Dioca, la familia Osorio, también era una gran familia noble comparable a la familia Alba, así que no crearían conflictos con ellos por un simple plebeyo. En una situación donde incluso el rey respetaba las leyes regionales, sería excesivo que la familia Alba interviniera contra Erenfrida y Arpe bajo el pretexto de proteger los negocios de su patrocinado. ¿Cómo sería intervenir en una competencia legítima que ocurría en el territorio de otro noble influyente? Desde la perspectiva del barón Dioca sería natural pensar que había sido insultado. Como resultado, había una gran posibilidad de que Rubén sufriera desventajas. Erenfrida también sabía esto, por lo que trataba de controlarlo sin cruzar la línea. Por supuesto, si traían a Rubén a Toledo, que era la base de la familia Alba, se resolvería, pero como no podía abandonar Vigo, que era una ciudad portuaria, según sus planes futuros, este asunto era algo que Rubén tenía que resolver directamente. Por supuesto, no era solo agachar la cabeza sin ningún beneficio. ¿Dices que necesitas 12 esclavos más para la investigación futura? Sí, varón. Si es para eso, por supuesto debo proporcionártelos. Aunque poseer esclavos adicionales inmediatamente requería el permiso del varón, se pudo resolver fácilmente. Gracias, varón. Te asignaré gente para que puedas seleccionarlos directamente. El barón Dioca le asignó a Rubén un noble de bajo rango. Rubén obtuvo más esclavos no solo por propósitos de investigación sino también por razones de seguridad de la mansión. Últimamente parecía que alguien estaba espiando, pero como la mansión era muy grande, era difícil mantener seguridad estricta. Como Rubén enfatizaba la limpieza, lavó completamente a los nuevos esclavos al igual que a los guardias existentes y los vistió con ropa limpia. Una diferencia era que tenían grilletes en los tobillos y grandes bolas de hierro conectadas a esos grilletes. Aunque es lamentable, no puedo liberarlos sin un plan. Si liberara los grilletes solo por lástima, su propia vida podría estar en peligro inmediatamente. Podrían escapar de la mansión y dañar a los nobles del castillo interior. Pero si los mantenía con grilletes así, era cierto que la eficiencia disminuiría. Necesitaba una zanahoria apropiada que pudiera convertir a estos en su gente. Rubén verificó las caras de los nuevos esclavos y abrió la boca. Se ven bien después de lavarse completamente y ponerse ropa nueva. Primero deben tener hambre, así que comamos todos. A diferencia de los guardias existentes, estos apenas sabían español. Por eso seleccionó solo a aquellos del mismo origen que los guardias existentes. Para que pudieran interpretar en el medio. Incluso ante las palabras de Demba de comer, los esclavos no pudieron tomar las cucharas fácilmente. Era natural porque frente a ellos estaba roast de cerdo y estofado de cordero que nunca habían probado antes. ¿Por qué no comen? Diles que coman rápido. No era simplemente porque sintiera lástima por ellos que los cuidaba. ¿Cómo van a hacer el trabajo apropiadamente estando tan débiles? No tenía ganas de limpiar cadáveres después de hacerlos trabajar en vano. Pensó en hablar mientras comían, pero como recién habían comenzado a comer, esperó hasta que terminara la comida por temor a que se detuvieran de nuevo. Después de un rato, cuando Rubén confirmó que no había más esclavos tomando utensilios, abrió la boca. ¿Todos terminaron de comer? Los esclavos que habían estado observando el ambiente comenzaron a asentir con la cabeza o a decir sí, yes en español torpe.
Viendo esto, Rubén también se aclaró la garganta y dijo lo que había planeado decir. Si solo hacen bien el trabajo que les asigne de ahora en adelante, les daré comida hasta que estén llenos. Y prometo que si se convierten al cristianismo trabajarán bajo mi mando durante 5 años, y si no se convierten durante 10 años, entonces les daré libertad. Si aceptan estas condiciones, también quitaré los grilletes de sus tobillos. Los había comprado al barón Dioca por 5 botellas de perfume. Desde la perspectiva de Rubén, que mantenía la mentalidad moderna, quería simplemente darles libertad y usarlos como empleados. Pero si hacía eso, recibiría el resentimiento y control de todos los nobles, así que había ideado esta alternativa. Los esclavos que escucharon la interpretación de Demba tenían expresiones de incredulidad. Era porque las condiciones eran demasiado buenas. Los detalles pregúntenlos a estos veteranos, y la próxima vez que nos veamos espero encontrarlos sin esos grilletes. El momento en que se conviertan en esclavos fugitivos, se emite una orden de ejecución. Aún así, la razón por la que escapaban era porque la vida de esclavo era más dura que la orden de ejecución. Rubén planeaba quitarles los grilletes después de hacerles entender que sería mejor estar juntos que arriesgar sus vidas escapando. Encárguense de 4 cada uno para educar. Aunque otras cosas también son importantes, tengan en mente que la limpieza es la máxima prioridad. Como la gente estaba aumentando, tenía que prestar más atención a las enfermedades infecciosas. Dejando la educación de los trabajadores a los guardias, Rubén comenzó el entretenimiento para los negocios. Bienvenidos. Eran Weger del taller de vidrio, Bertín el director comercial y Caldos el herrero. Vaya, Rubén ha prosperado. ¿Cuántos edificios tienes? ¿Los edificios son el problema? Es una mansión dentro del castillo interior. No es un lugar que puedas comprar solo por tener dinero. Todo es gracias a la ayuda de los tíos. Tío Caldos, también tendré muchas cosas que pedirle en el futuro. Estaba harto de ver a ese Weger presumir de dinero, así que yo también quiero algo de trabajo. Aunque aún no había trabajado directamente con Caldos, había comido varias veces con Weger y Bertín. Aunque no decoró tan lujosamente como otros nobles, Rubén había puesto esfuerzo apropiado en la comida. Cuando salió el segundo plato, Rubén distribuyó los planos que había preparado de antemano. Estos son los objetos que quiero encargar en el futuro. Veamos, ¿qué es esta cosa puntiaguda en el frente? Era natural que Weger se sintiera confundido. Aún no existían jeringas en esta época. Es algo llamado jeringa que ideé para recolectar sustancias más cuidadosamente durante la investigación. El propósito real era para inyectar penicilina. La penicilina obtenida del moho azul cultivado en la sala estéril era precisamente penicilina G, benzilpenicilina. La penicilina G se destruye principalmente por el ácido estomacal cuando se toma oralmente. Incluso los que sobrevivían para llegar al intestino no tenían significado debido a la baja tasa de absorción intestinal. Por eso la penicilina G tenía que administrarse por inyección muscular o intravenosa. Bueno, si Caldos hace solo la aguja puntiaguda en este extremo, puedo hacerla. Ante las palabras de Weger, Caldos miró cuidadosamente el plano y respondió. Requerirá bastante trabajo manual, pero puedo hacerla. Por supuesto, será un poco cara. Naturalmente les pagaré generosamente. Y por favor vean también la siguiente página. En la siguiente página estaba dibujado el plano del dispositivo necesario para la primera etapa del proceso Leblanc. Proceso Leblanc. Es un método revolucionario para fabricar carbonato de sodio a partir de sal. Solo si procedía exitosamente con este proceso podría hacer los artículos para usar en la mejora de la casa de té, y además comenzar la producción masiva de pólvora. El primer proceso que procedía a temperatura relativamente baja era suficiente con vidrio y un poco de metal. Uno es un alambique y este parece similar a un alambique pero tiene cosas colgando por todas partes. Es un alambique que pensé, pero necesitarán que el tío Weger y el tío Caldos unan fuerzas para hacerlo. ¿Qué cosa maravillosa estás pensando en hacer esta vez? Tiene muchos usos, pero para mencionar uno, podrán hacer pan en 1 hora. Por supuesto, más suave y delicioso. Era porque el carbonato de sodio producido en masa a través del proceso Leblanc, al reaccionar con dióxido de carbono y agua, se convertía en bicarbonato de sodio, en otras palabras, bicarbonato de sodio. ¿Qué? ¿1 hora? ¿Eso tiene sentido?
Como no existía el bicarbonato de sodio, era una época de fermentación natural. Por esto, hacer pan tomaba mínimo 6 horas. Dependiendo del tipo, algunos tomaban un día completo. Y eso excluyendo el tiempo de manejar la levadura natural. Pronto lo venderé en la casa de té, así que pruébenlo directamente. Será mucho más delicioso. Jejeje, ¿realmente hasta dónde debo creer? Y esto es la compensación. Rubén entregó bolsas con 30 monedas de oro a Weger y Caldos que estaban mirando intensamente los planos. ¿Será suficiente esto para los costos? ¿Por qué es tan pesado? Veamos, 30 escudos. Caldos también se sorprendió igual. Vaya. Definitivamente con este dinero tendré que hacerlo aunque requiera mucho trabajo. Mientras Weger y Caldos miraban satisfechos las bolsas de monedas de oro, Bertín, quien estaba solo excluido, preguntó. ¿Por qué me llamaste? No será para que me duela el estómago viendo a esos ganar dinero. Por supuesto tengo algo que pedirle. Por favor consiga la mayor cantidad posible de sal y materiales para pólvora. En estado no mezclado. Y también un mosquete de mecha y uno de rueda cada uno. La sal es posible, pero no tengo autoridad para comerciar con armas de fuego y materiales de pólvora. Rubén mostró el contrato recibido del barón Dioca y respondió. Naturalmente recibí permiso. ¿Qué tal un contrato de 1 año por ahora? ¿Qué? Es un permiso de comercio de armas de fuego y pólvora. ¿Se lo dio el barón Dioca? Bueno, así resultó. No cobraré tarifa de alquiler. Pero debe suministrar solo a mí. Aunque lo más ideal sería formar su propia compañía comercial, había demasiado que preparar para eso. Solo conseguir un barco tomaría mucho tiempo. Por supuesto. Como no cobras tarifa de alquiler, te suministraré la mayor cantidad posible incluso reduciendo mis ganancias. Solo cóbreme al precio de mercado. Pero aunque sea poca cantidad, por favor consiga rápido la cantidad inicial. Entendido. Partiré a Ferrol mañana mismo. Naturalmente la pólvora era un objeto extremadamente caro. Significaba que incluso dejando la misma proporción de ganancia que otros productos, quedaban grandes beneficios. Aún así, la razón por la que no podía entrar al negocio era porque solo comerciantes con permiso podían comerciar pólvora. Pero con un contrato sellado por el barón Dioca, él también podía entrar al mercado de pólvora. Rubén confirmó a Bertín apretando el puño y le dijo al sirviente que trajera el siguiente menú. Ahora terminemos de comer. Sí. Como tendré que trabajar sin descanso desde mañana, debo comer hasta llenarme. Preparé mazapán de Toledo como postre, así que dejen espacio para eso. ¿Qué? ¿Esa cosa cara? Ahora que trabajamos juntos, debo dar este nivel de trato. Vaya, definitivamente un comerciante exitoso es generoso. Bien, ya que estamos así, cuéntanos sobre tu viaje al Alcázar. ¿También conversaste con Su Majestad el Rey? Así la comida procedió en una atmósfera alegre. Entonces Weger, como si hubiera recordado algo de repente, habló urgentemente. Cierto, Rubén. Esta vez la compañía Arpe ordenó vasos de vidrio en grandes cantidades. Oh. Parece que van a empezar en serio. ¿Sabes algo? Cuando nos vimos la vez pasada me dijeron que me enseñarían el mundo. Ah, también dijeron que me mostrarían qué es el verdadero lujo. Weger mostró una expresión incómoda y dijo. Ya de por sí ordenaron vasos de vidrio más lujosos que los que tú ordenaste. Vasos de vidrio con manzanilla grabada, me pregunto si no estarán tratando de abrir una casa de té. Debe ser correcto. No me diga que rechazó el pedido. Yo también tengo que vivir, así que por ahora lo acepté. Pero como hice un contrato tan grande contigo, cancelaré el trato con la compañía Arpe. Rubén respondió con una sonrisa. Ay, eso no puede ser. Definitivamente acéptelo. ¿Por qué? ¿Qué harás si te quitan los clientes de tu casa de té? Bertín también se unió. La compañía Arpe no es una compañía que se pueda subestimar. Es una compañía del nivel que puede soportar pérdidas hasta quitar todos tus clientes. Qué excelente persona como comerciante. No es momento de elogiar a otros. Tienes que preparar contramedidas. Jaja, como contramedida ordené las cosas de hoy. Weger, que había estado escuchando la conversación de los dos, dijo magnánimamente. Si no sabes, quédate callado. Si Rubén habló así, debe tener un plan. La vez pasada también lo resolvió bien por sí mismo.
Si te preocupas en vano, solo te salen canas. Como era de esperarse, el tío Weger sabe juzgar a las personas. De todos modos, por favor haga los vasos de vidrio de esta vez lo más bonitos posible. Podría adquirir la casa de té de la compañía Arpe. ¿Adquirir? Jajaja. Entendido. Weger lo tomó como una broma, pero Rubén hablaba en serio. Servirán como vasos de agua. Pensaba adquirir todo por menos de la mitad del dinero que ellos habían invertido. La mañana siguiente a hacer el contrato con el grupo de Weger. Después de mucho tiempo comió reunido con todos los esclavos. La diferencia con la primera vez era que los tobillos de los que llegaron tarde estaban libres. Cuando confirmaron que el trato era bueno como habían dicho los tres originales, todos comenzaron a seguir voluntariamente a Rubén. Todos terminaron de comer. Cuando Demba dijo algo, los esclavos gritaron al unísono. Sí. Gracias, amo. Aún así, parecía que el trío de Demba les había enseñado a responder en español. Al principio era extraño escuchar amo, pero ahora se había acostumbrado más o menos. Como dije ayer, desde hoy el equipo de Demba y el equipo de Fadil van a ir conmigo a explorar materiales de investigación. Lo que Rubén buscaba era kaolín, material para esmate para hacer porcelana blanca. Precisamente la alúmina dentro de él que enfatizaba el blanco de la porcelana. Ja, lujo. Te voy a mostrar qué es el verdadero derroche de dinero. Porque pensaba hacer tazas de porcelana blanca pura para competir con los vasos de vidrio de lujo de la compañía Arpe. Es un honor. El equipo de Serfu tiene que quedarse para cuidar la mansión. ¿Pueden hacerlo bien? Solo confía en nosotros. Tomar aproximadamente 10 días hasta que el moho azul se cultivara. Aunque tomaría tiempo conseguir un carruaje y varios equipos necesarios para extraer kaolín, aún tenían 4 días de margen. Primero les explicaré brevemente. Lo que buscamos es tierra suave y resbaladiza. Como era un objeto inesperado, todos tenían miradas confundidas. Era natural porque alrededor de Vigo, que era zona costera, abundaba la arena suave. Aún así, nadie cuestionó a Rubén. Como más o menos puedo predecir dónde estará, no será difícil encontrarlo. El kaolín se formaba cuando el granito se erosionaba. En la región de Galicia donde vivía Rubén había muchas áreas donde salía kaolín. Como en las memorias del cuerpo tenía bastantes recuerdos de haber visto granito, sería suficiente con caminar un poco. Originalmente no tenía planeado hacerlo tan apresuradamente. El plan original era extraer solo penicilina y disfrutar un descanso por un tiempo. Incluso ir de compras con su madre. Interfirieron con mis vacaciones. Definitivamente haré que fracasen completamente, Arpe. Con el sentimiento de un trabajador al que le cancelaron las vacaciones, Rubén estaba haciendo planes para pisotear meticulosamente a Arpe. Capítulo 27. El área de granito en las memorias del cuerpo era naturalmente la montaña cerca de casa. Así que antes de buscar kaolín se dirigió a casa. Quienes recibieron al grupo de Rubén que llegó en el carruaje conducido por Demba fueron Filaón y los empleados que trabajaban en la granja. ¿Has estado bien? Incluso ante la pregunta llena de afecto de Rubén, Filaón respondió desanimado. Ese sí. ¿Pero quiénes son las personas de atrás? Era porque se había asustado al ver a los esclavos negros armados con palas y picos. Son amigos que trabajan conmigo. Primero voy a saludar a madre y después los presentaré. Dejando atrás al grupo de Filaón, se dirigió primero a casa. Madre, llegué. Crash. Era el sonido de Elena dejando caer algo al salir apresuradamente, sorprendida por la voz de Rubén. Rubén. Elena, que salió empujando la puerta, abrazó fuertemente a Rubén. ¡Ay! Aunque se sintió desconcertado por la reacción más intensa de lo que había pensado, al sentir que las manos de ella temblaban, Rubén se dejó abrazar tranquilamente por Elena. ¿Has estado bien? ¿No te has enfermado de nada? ¿Sabes lo sorprendida que me quedé cuando escuché que habías ido al Alcázar de Madrid? Pero no parecía tener intención de soltarlo. Madre, no puedo respirar. Tiene que soltarme para poder hablar. Rubén, que había recuperado la libertad, continuó hablando. Quería pasar de camino, pero como era el carruaje de la familia Alba no podía cambiar el itinerario a mi antojo. Dios mío, el carruaje de la familia Alba. Hablando de eso, aquí están los amigos que trabajan conmigo. Todos saluden.
Es mi madre. Ante las palabras de Rubén, 10 esclavos se arrodillaron simultáneamente. Y Demba habló en representación. Saludamos al amo principal. Ahora Elena notó a los esclavos. No era la primera vez que veía esclavos, pero su apariencia muy limpia era completamente diferente de los esclavos que había visto en su pueblo natal. Además, no tenían grilletes para controlarlos. Mucho gusto. No necesita tener miedo. Todos son amigos confiables. Uf, hace calor. Traje regalos, así que entremos rápido. Rubén le dijo a Demba que descansara cómodamente en la sombra y entró a casa llevando los regalos. Rubén, ¿no tienes hambre? Comimos refrigerios todos juntos en el camino, así que estoy bien. Hablando de eso, reciba esto. Es un regalo. Rubén primero le puso un collar de oro en el cuello a Elena. Dios mío, ¿esto no es oro? Después le traeré uno con gemas incrustadas. ¿De dónde sacaste dinero para comprar esto? Si Su Majestad el Rey me dio hasta una mansión, tengo dinero para comprarle un regalo a madre. Y esto es un vestido de seda. En realidad quería comprarle un vestido de terciopelo, pero todavía es un poco caro. No terminó ahí y puso sobre la mesa perfume hecho como muestra y vajilla de vidrio que había encargado especialmente a Ueger. Elena miró los regalos y volvió a abrazar fuertemente a Rubén. Gracias, Rubén. No es nada. La próxima vez le traeré algo mejor. No hablo de los regalos. Por supuesto, estos también los agradezco, pero gracias porque pareces estar haciéndolo bien allá también, por crecer tan bien y saludable. Rubén se emocionó sin razón por el corazón sincero de Elena. De todos modos, ¿cuánto tiempo puedes quedarte en casa? No puedo quedarme mucho, me quedaré solo 2 días. Hay una compañía comercial que está apuntando a mi casa de té, así que tengo mucho que preparar. Suspiró. ¿Cómo eres igual a tu papá hasta en esto? Lo siento. Cuando termine los asuntos urgentes, iremos de compras juntos y a pasear. Originalmente había pensado comprar estos regalos mientras iba de compras con Elena. Pero tenía que presentar tazas de porcelana blanca pura y pan estilo moderno para el día en que la compañía Arpe abriera la casa de té. Como había mucho que preparar, el tiempo no era muy abundante. Entendido. Para la cena mamá va a mostrar un poco sus habilidades. Elena no había cocinado en un tiempo porque había contratado sirvientes de nuevo gracias al dinero que Rubén había enviado. Como había venido Rubén, pensaba cocinar directamente después de mucho tiempo. Por favor, incluya carnes y pescados variados para esos amigos también. Por supuesto. Son amigos que trabajan con nuestro Rubén. Pero parece que no llevan grilletes, ¿está bien? Está bien. Esos amigos también son personas iguales. Aún así, mamá está un poco preocupada. He visto varias cosas malas en mi pueblo natal. La región de Andalucía, pueblo natal de Elena, tenía muchos esclavos no solo negros sino también moros no convertidos. Como el trato también era terrible, frecuentemente los esclavos se rebelaban. Incluso ahora estaba ocurriendo la rebelión morisca. Eso es porque no les dan buen trato. Yo les doy buena comida y prometí darles libertad después de que pase el tiempo. Elena, que había visto cómo consolaba los corazones de Filaón y Cobón, se preocupó menos. Como tú lo dices, te creeré. Yo voy a saludar al padre y al abuelo Amand y hacer algo de trabajo. No llegues muy tarde. Prepararé la cena para la hora en que se ponga el sol. Rubén ofreció una oración simple en la iglesia, se encontró con el sacerdote, hizo una donación y luego buscó a Amand. Hola. Oh. Es Rubén. Según escuché de Raef, últimamente las cosas te van bien, ¿verdad? Es en gran parte gracias al horno que me hizo, abuelo. He hecho hornos para cientos de personas. Simplemente lo hiciste bien tú. Jaja, gracias. Y esto es un regalo. Rubén le entregó a Amand varios regalos comprados en la ciudad portuaria. ¿Qué me vas a pedir esta vez que haces esto? Como era de esperarse, no puedo ganar a la experiencia. Me gustaría que hiciera 3 hornos más como el que hizo la vez pasada. Es donde vivo ahora. Dejando otras cosas aparte, incluso el fenol se estaba agotando. No podía venir a casa cada vez para hacer alquitrán de hulla y destilarlo. Además, en la última etapa del proceso Leblanc también necesitaba un horno hecho de ladrillos refractarios, y cuando hiciera lúmina también lo necesitaría, así que ya que estaba pensaba hacer varios.
También habrá artesanos de ladrillos en la ciudad portuaria. ¿Hay alguna razón para encargarme específicamente a mí? Por supuesto, había varios artesanos de ladrillos en la ciudad portuaria también. Pero la probabilidad de que lo hicieran mejor que Amán, que era artesano de azulejos, era baja. Considerando el transporte tomaba un poco más de trabajo, pero sería problemático si hubiera fugas de gas. Esa no era la única razón. Confío en las habilidades del abuelo, y además quiero pedirle la fabricación de porcelana blanca. La fabricación de cerámica era algo que los artesanos de ladrillos no podían hacer. Era más cómodo encargarle a Amán, cuyas habilidades ya estaban comprobadas, que encargarlo por separado a 2 personas. Eso no puedo hacerlo. Solo los artesanos orientales pueden hacer porcelana blanca. Eso es porque no hay esmate para hacer porcelana blanca. Así es. Incluso en los países orientales lo tratan como secreto, así que no hay manera de saberlo. De todos modos, si hay esmate puede hacerla, ¿verdad? Bueno, sí. Podía hacer el esmalte, pero hacer porcelana blanca real era el dominio de un artesano. Le conseguiré el esmalte pronto. Antes de eso, por favor, primero el horno. Esta vez más grande. No esperaba producción masiva, pero el horno que hizo al principio era demasiado pequeño. Parece que tienes algún método. Por cierto, los ladrillos para horno son pesados, ¿cómo vas a transportarlos? Los amigos que trabajan conmigo los transportarán en carruaje. Se los presentaré. Demba, entra. Como de todos modos coordinaría el horario con Demba, primero presentó solo a Demba. Soy Demba, que sirvo al amo Rubén. Jejeje, con ese tamaño debe tener bastante fuerza. Entendido. Primero haré los ladrillos para el horno. Rubén coordinó el horario detallado, pagó el monto y llevó al grupo de Demba a subir la montaña para buscar Kaolin, que era su verdadero propósito. Como tenía las memorias del cuerpo, no era difícil encontrar la zona de granito. Todos miren aquí. Rubén esperó a que se reunieran los esclavos y comenzó a explicar. ¿Ven estas piedras? Se llaman granito. Solo necesitan traer puñados de la tierra que se acumula debajo de este granito. Obedeceremos la orden. Todavía no, todavía no. Como es peligroso perderse, muévanse en equipos. Y como vamos a comer abundantemente en la noche, aguanten un poco aunque tengan hambre. Las comidas que proporcionaba Rubén incluían carne o pescado en cada comida. Si Rubén, siendo así, decía abundantemente, seguramente sería una mesa generosa. Los esclavos respondieron vigorosamente esperando la cena. Trabajaremos duro. Bien, partida. Después de hablar, Rubén se sentó en la sombra y verificó la arena que los esclavos traían compitiendo. Esto no es. Esto tampoco. Oh, esto tendré que verificarlo. El caolín estaba compuesto de partículas muy finas, así que era considerablemente suave. Por supuesto, solo con eso no podía estar seguro de que fuera caolín. Rubén vertió agua cuidadosamente en 3 montones de arena que se esperaba que fueran caolín. Era para verificar la característica de que el caolín aumenta la viscosidad cuando se mezcla con agua. Vaya, lo encontré. Este y este. Encontró 2 lugares donde había caolín. Todos traigan el equipo y las bolsas de cuero y sigan. En el lugar al que llegaron siguiendo a Demba, había caolín apilado como una montaña. Recojan todo esto. También caben y metan estos grupos de piedras de color brillante. Originalmente sabía que había mucho caolín en la región de Galicia. Como era una región donde llovía mucho, era un clima bueno para que el granito se transformara en caolín. Aún así, como esperaba, la calidad no es muy buena. El caolín era mejor producto cuanto más hidróxido de aluminio silicato, al 2 y 2 o 5, o 4, contenía. El Oriente sabía distinguir el caolín de buena calidad, por eso podía hacer porcelana blanca, y Europa no podía. Es decir, hasta que se hiciera la porcelana de Meissen en 1708, en Europa solo Rubén podía hacer porcelana blanca. Pero incluso si es caolín de baja calidad, si solo extraigo alúmina pura está bien. Por supuesto, para Rubén no era un problema particular. La razón para usar caolín de buena calidad era por el componente de alúmina, así que si extraía solo eso por separado para hacer esmate estaba bien. También me apetece el bone china, pero como podría ser sometido a la Inquisición, tendré que hacerlo después.
Para hacer bone china, que era cerámica de lujo desarrollada en Inglaterra a finales del siglo XVIII, había que quemar polvo de huesos de vaca a alta temperatura de más de 900 grados para eliminar toda la materia orgánica y dejar solo los minerales. No era un proceso más difícil de lo esperado, pero había un problema. Traer huesos de vaca en grandes cantidades, hacer polvo y quemarlos. En esta época era una acción perfecta para ser malentendido como adorador del demonio. Pero cuando establezca una base en el Nuevo Mundo, no tendré que preocuparme por los demás. Rubén sonrió involuntariamente pensando en vaciar los bolsillos de los nobles con bone china. Rubén, que encontró Kaolin, se duchó y esperó la cena con corazón ligero. ¿Todos se lavaron bien? Sí, amo. Entonces ahora siéntense. Demba se desconcertó ante la orden de Rubén. Era natural porque Rubén había dicho que después de lavarse y cambiarse de ropa, evitaran sentarse en el suelo o arrodillarse. Pero ahora las únicas sillas vacías eran las de la misma mesa que Rubén. Lo siento, amo. Si me dice dónde sentarme, obedeceré inmediatamente. Aquí hay sillas. Siéntense rápido. Pero, ¿cómo podríamos sentarnos en la misma mesa que el amo? Aunque no estaba establecido por ley, los amos no se sentaban en la misma mesa que los esclavos. Primero, porque sus condiciones de vida eran malas y había mal olor, y también para elevar la autoridad del amo. Rubén también comía por separado en la mansión porque había muchos ojos observando. No quería crear problemas innecesarios. Eso es porque es la mansión. Aquí es difícil preparar dos mesas. Siéntense rápido. Es difícil mirar hacia arriba. ¿Ha entendido? Los esclavos se sentaron y poco después comenzaron a salir las comidas. Comenzando con aceitunas y verduras en escabeche, grandes porciones de cerdo ibérico, paella, que es un plato tradicional español de arroz, varios guisos, se colocaron continuamente sobre la mesa. Los ojos de los esclavos se movían sin descanso siguiendo las comidas. Todos comamos. Gracias por la comida. Amo. Amo principal. Al principio eran esclavos que habían seguido a Rubén con dudas solo por la promesa de darles libertad. Pero el trato era mejor de lo esperado. Aunque era molesto tener que lavarse frecuentemente, era tolerable porque también preparaba agua caliente. Además, como también garantizaba descanso, se preguntaban si realmente eran esclavos. Entre todo eso, lo decisivo era la comida. Incluso si obtuviera libertad, ¿podría vivir comiendo abundantemente comida de lujo así? Los esclavos se estaban asimilando gradualmente según el plan de Rubén. Capítulo 28. Rubén regresó a la ciudad portuaria después de comer comida casera durante 2 días por primera vez en mucho tiempo. El equipo de Demba tiene que ir de nuevo mañana, así que báñense y descansen inmediatamente. El equipo de Fadil se encargará de organizar el equipaje. El equipo de Demba debía ser asignado al transporte de ladrillos hechos por Amán, así que les ordenó descansar. Sí, entendido. Si tienen hambre, pidan que les preparen algo en la cocina y báñense y duerman por su cuenta. Yo también voy a descansar, así que no me busquen a menos que sea urgente. Rubén sumergió su cuerpo en una bañera llena de agua caliente para calmar su mente y cuerpo exhaustos. Supongo que me duele la mandíbula porque hablé demasiado. Mientras estuvo en su pueblo natal, organizó una fiesta del pueblo más grandiosa que la primera vez que recibió el patrocinio de la familia Alba. Mientras tanto, dio pequeños regalos a cada uno de los aldeanos y les pidió que cuidaran bien de su madre y la granja. Aún así, ganar el corazón del pueblo por este precio es barato. Ahora la distancia no era muy lejos, así que si algo pasaba podía correr a su pueblo natal. Pero si el negocio crecía, sería difícil lidiar directamente con los problemas que surgieran. Por eso Rubén había hecho el esfuerzo de ganarse el corazón de la gente. Si voy al nuevo continente, estaré ausente por años, así que cuando tenga la oportunidad también debería donar a la iglesia del pueblo. Cuando se estableciera en el nuevo continente, planeaba traer a su madre también. Pero hasta que terminaran los preparativos, había muchas cosas que le preocupaban. Al final dejaría a su madre sola por mucho tiempo, y si algo pasaba mientras Rubén no estuviera, necesitaría la ayuda de los aldeanos, así que definitivamente no era un gasto excesivo. Originalmente planeaba solo extraer penicilina y descansar profundamente unos 10 días, pero por culpa de algún maldito bastardo ni siquiera puedo descansar.
Rubén se entregó al agua caliente mientras revisaba su plan para eliminar los obstáculos. Al día siguiente, Rubén también comenzó el día temprano en la mañana. Primero despidió al equipo de Demba que iba a buscar ladrillos para el horno. Escuchen bien las palabras del abuelo Amand. Y no se aguanten solo por ser considerados, si tienen hambre díganle a mi madre que tienen hambre. Gracias por preocuparse por nosotros. Seremos leales. En cualquier caso, no se lastimen y que les vaya bien. Rubén despidió al equipo de Demba y les dijo a los esclavos restantes. Hoy tengo que proceder con una investigación realmente importante, así que no me busquen hasta que yo salga. Incluso si el barón Dioka me llama, díganle que lo visitaré cuando termine la investigación. Sí. Entendido. Si alguien entrara mientras estaba extrayendo penicilina, las bacterias podrían mezclarse y tendría que descartar todo. No quería hacer ese trabajo pesado de nuevo y esperar otros 10 días. Rubén se envolvió todo el cuerpo con tela de lino desinfectada primariamente y entró al laboratorio. Y frente a la puerta intermedia conectada a la sala estéril realizó una desinfección secundaria mientras se concentraba. Terminémoslo de una vez. Primero examinó el medio de maíz donde había cultivado el moho azul. Parecía que el cultivo había salido bien ya que se había acumulado caldo de cultivo. Para averiguar cuál había producido más penicilina, filtró el caldo de cultivo en botellas separadas. En ese proceso tenía que eliminar completamente sustancias sólidas como grumos de moho, así que la filtración tenía que repetirse varias veces. Una terminada. Le puse vinagre, siguiente. La penicilina es una sustancia estable en ambiente ligeramente ácido. Por eso añadió vinagre. Y para confirmar la acidez, goteó una pequeña cantidad de la solución en papel empapado en jugo de repollo morado y luego secado. El jugo de repollo morado que es púrpura cuando es neutro utiliza la característica de cambiar a rojo intenso en ambiente fuertemente ácido y amarillo en ambiente fuertemente básico. Cuando goteó la solución con vinagre añadido, el color cambió al rosado que aparece cuando es ligeramente ácido. Con esto debe ser alrededor de pH 5. Perfecto. Así completó la filtración del caldo de cultivo de todas las placas de Petri en 2 horas. Después añadió acetato de etilo, etilacetate, hecho con vinagre y etanol a las botellas que contenían el caldo de cultivo. Sepárate rápido. Con el tiempo, la penicilina se disolvió y comenzó a separarse en la capa superior. Usando la jeringa de vidrio que recibió de Weger, separó la penicilina disuelta y la transfirió a una nueva botella. Es más difícil controlar la fuerza para que no se rompa el vidrio. El siguiente paso era evaporar la capa de solvente. Como la penicilina se destruye si se calienta con fuego fuerte, usó baño María para evaporar el solvente manteniendo la temperatura sin superar los 40 grados. Como he hecho tanto secado a baja temperatura, es fácil ajustar la temperatura. Finalmente obtuvo penicilina concentrada. Pero esto no era el final. Tenía que disolverla una vez más en un solvente apropiado y pasar por el proceso de recristalización para eliminar pequeñas cantidades de impurezas. Aunque sea molesto, vamos con agua destilada. Si usara etanol podría proceder más rápido con menor cantidad, pero como era altamente volátil existía la probabilidad de que quedara en los cristales de penicilina. Primero el salitre. La penicilina disuelta en agua destilada tenía que recristalizarse bajando la temperatura. Lo apropiado era de 0 a 4 grados, pero como no había refrigerador, procedió sumergiéndola en agua fría. El salitre, uno de los materiales de la pólvora que recibió de Bertin, tenía la propiedad de absorber calor y bajar la temperatura del agua. Pudo bajar efectivamente la temperatura de la botella que contenía la penicilina. Después de pasar por el largo proceso experimental, listo. Finalmente listo. Rubén tuvo éxito en la extracción de penicilina por primera vez en el mundo. Afortunadamente también encontré el moho azul Chrysogenum de una vez. Pensé que podría sufrir unos meses, pero ahorré mucho tiempo. La penicilina G obtenida así era capaz de tratar muchas enfermedades como anthrax, neumonía neumocócica, meningitis, septicemia, etc. Lo más atractivo es que también trata la sífilis. En la guerra de Nápoles que estalló en 1494, la sífilis se extendió sin distinguir bandos. Después de que terminó la guerra se extendió por toda Europa. Cada país la nombró como enfermedad del país enemigo.
enfermedad francesa, enfermedad napolitana, enfermedad española, etc. Lo más absurdo era que lo que se prescribía como tratamiento para esta sífilis era mercurio. En esta era como un páramo médico, la penicilina desarrollada por Rubén era verdaderamente una medicina milagrosa. El problema es, que esta penicilina G que hice tiene que administrarse por inyección intramuscular, no por vía oral. Aunque existía la cirugía, aún no existían los procedimientos médicos de inyectar sustancias con jeringas. Si se presentara con una jeringa diciendo que iba a curar, podrían cortarle el cuello diciendo que era un acto diabólico. Incluso sin eso, hay muchas cosas preocupantes sobre poner antibióticos en el mercado. No tenía intención de ganar dinero con antibióticos como penicilina y sulfamidas. Incluso en la era moderna con educación formal, las bacterias resistentes eran prevalentes debido al mal uso de antibióticos. La gente de esta era que ni siquiera conoce el concepto de bacterias tenía alta probabilidad de detener la medicación después de una inyección de penicilina cuando se sintieran mejor. Si las bacterias resistentes creadas así daban vueltas y llegaban a él. ¡Qué horrible! No importa cuánto me guste el dinero, la vida es primero. Las bacterias cambian de generación en tan poco como unos minutos, o a lo mucho unas horas. Además, la tasa de mutación también era alta. Por eso podían acumular mutaciones rápidamente y evolucionar resistencia a los antibióticos. Lo más aterrador era que a través de la transferencia horizontal de genes, los genes de resistencia podían extenderse rápidamente de una población bacteriana a otra. Incluso en los Estados Unidos modernos era tan serio que unas 35,000 personas morían cada año por bacterias resistentes. Por eso tenía que prevenir la creación de bacterias resistentes tanto como fuera posible. Planeaba usarlos solo para aquellos que pudieran administrar antibióticos bajo su control. Después de concentrarme tan intensamente por primera vez en mucho tiempo, todo mi cuerpo está dolorido. Haré penicilina V más tarde. La penicilina V era penicilina sintetizada para uso oral para que no muriera por el ácido estomacal. La penicilina V era ineficiente para infecciones sistémicas como la sífilis, pero su eficacia básica y mecanismo de acción eran similares a la penicilina G. Ya que había obtenido la penicilina G que era la base, podría hacerla pronto si quisiera. Habiendo logrado su objetivo, Rubén salió con orgullo de la sala estéril. Buen trabajo, amo. Oh, Sefu. Tú también trabajaste duro. ¿No pasó nada? El señor Caldos vino y se fue. ¿El tío Caldos? Vino en la mañana y dijo que lo sentía porque no podría trabajar juntos en el futuro y entregó esta bolsa. La bolsa que entregó Sefu contenía los 30 escudos que Rubén había dado a Caldos como pago. ¿Qué? ¿Por qué de repente? Lo siento. Yo tampoco escuché la razón. Es extraño. Sefu, sígueme. Aunque estaba cansado, Caldos había hecho las agujas de jeringa perfectamente. No quería perder a un artesano tan hábil. Visitó apresuradamente la herrería de Caldos, pero no se escuchaba ningún sonido de martilleo de hierro. Con el corazón ansioso entró a la herrería, pero no se veían los empleados por ningún lado y vio a Caldos bebiendo alcohol borracho. Tío. ¿Dónde fueron todos los empleados? ¿Y por qué está bebiendo tanto alcohol desde pleno día? Caldos puso down su copa y respondió con voz embriagada. Rubén, viniste. A los empleados les dije que descansaran por un tiempo porque no hay trabajo. Por cierto, lo siento. Fui yo quien pidió trabajo pero de repente digo que no puedo hacerlo. Si no hay trabajo al menos acepte mis pedidos, ¿por qué actúa así de repente? Ante la pregunta de Rubén, Caldos suspiró profundamente y dijo. Suspiró. Sí, tú también debes saber. ¿Sabes que suministro cañones al barón Dioca? Por supuesto. La última vez que vi, la calidad era muy buena. Bueno, yo también tengo orgullo en mis cañones. Pero resulta que, durante el entrenamiento esta vez, el cañón que hice explotó. Ah. Afortunadamente el artillero no se lastimó gravemente, pero la señora Ehrenfrieda insistió fuertemente que la explosión de mi cañón no fue problema de su pólvora sino defecto del cañón. ¿Los otros cañones estaban bien? Originalmente los cañones de esta era eran armas que se operaban arriesgando la vida. Entre las afirmaciones de historiadores de ciencia modernos hay una especulación de que el 20% de los cañones españoles explotaron en la batalla naval de Calais en 1588.
Los problemas eran básicamente tres. Problemas de calidad del camión mismo, uso de proyectiles que no coincidían con el calibre, y finalmente problemas de pólvora. Es decir, era una era donde los accidentes durante entrenamiento eran cosa común. Sin embargo, este día en particular la búsqueda de responsables fue severa. Por supuesto, no era extraño buscar la causa ya que había ocurrido un accidente, pero el problema era que Caldos fue señalado como el culpable principal. Mi camión fue el que menos explotó. Pero me culparon específicamente a mí. Rubén pudo entender cómo se estaban desarrollando las cosas. Es porque usted se junta conmigo, tío. Lo siento, pero yo también pienso lo mismo. Mi camión explotó menos, pero solo me culparon a mí. ¿Acaso se cortó el contrato con el varón? Eso no. El varón solo me dijo que tuviera cuidado en el entrenamiento militar del próximo mes. Porque para cualquiera era una reprimenda forzada. Caldos suspiró profundamente y continuó hablando. Pero si pasa lo mismo la próxima vez, será difícil para el varón hacerse de la vista gorda. Mientras estaba desanimado por eso, vino el discípulo de la señora Ehrenfrieda y me dio una pista. Que mi habilidad era valiosa, así que la próxima vez prestará un poco más de atención. Así que quería distanciarse de mí. Ante la expresión directa de Rubén, Caldos respondió con la cabeza baja. Sé que el varón está sopesando entre la señora Ehrenfrieda y tú. Con esta interferencia tan obvia, no puede no saberlo. Pero Rubén, mientras no puedas suministrar pólvora más establemente que la señora Ehrenfrieda, el varón definitivamente elegirá deshacerse de mí. Porque un fabricante de cañones es más fácil de reemplazar que un productor de pólvora. Caldos llevó su mano a la copa de nuevo, como si su situación fuera desesperante. Ehrenfrieda, esa vieja, usa métodos mezquinos. Mientras su poder aún funcione, me va a interferir hasta el límite. Rubén le quitó la copa a Caldos y dijo. ¿Cree que ese desgraciado de Ehrenfrieda lo va a aceptar de nuevo? No estoy seguro. Pero tengo que intentarlo. Los medios de subsistencia de muchas personas dependen de mis manos. Por la experiencia de Rubén habiendo tratado con humanos como Ehrenfrieda varias veces, estaba seguro de que no. No haga eso y acompáñeme. Le haré pólvora que combine con sus cañones. Aunque sean solo palabras, gracias. Sé que empezaste investigación de pólvora, pero sin importar que seas tú, será difícil obtener resultados en poco tiempo. Reconocía el té de hierbas de Rubén, pero la pólvora era diferente. A diferencia de los médicos mediocres que investigaban té de hierbas, la pólvora era un campo que investigaban numerosos eruditos de esta era. Hablo en serio. Caldos pudo leer la sinceridad de Rubén en su expresión. Pero no podía apostar su vida en ello. Si fallo después de estar contigo, haré enemigo completo de la señora Ehrenfrieda. No puedo desechar ni siquiera esa pequeña esperanza. Rubén sacó de su bolsillo todos los pagarés que había recibido de la baronesa hasta ahora. Todo esto suma 7,200 escudos. Si fallo en la investigación de pólvora antes del entrenamiento militar del próximo mes, se lo daré todo. Por ahora dejémoslo con el tío Bejer. Caldos miró a Rubén con expresión incrédula. ¿Por qué llegas hasta este punto? Yo no soy una persona tan importante para ti. Incluso sin mí, si tienes éxito en la investigación de pólvora ganarás dinero igual. Por supuesto no es gratis. Si tengo éxito en la investigación de pólvora, de ahora en adelante haga las cosas que le pida y enseñe técnicas a mis esclavos. 7,200 escudos era una cantidad suficiente para empezar de nuevo y sobrar, sin importar Vigo. Si fallas realmente voy a tomar el dinero y dejar Vigo. ¿Está bien? El tío también tiene que vivir, así que por supuesto. Entonces acepta la propuesta. Caldos asintió silenciosamente. Aunque use pólvora sin humo solo, de todas formas planeaba distribuir al menos pólvora negra. Si puedo ganar el corazón de un artesano confiable adelantando un poco el cronograma, no será malo. Rubén pensaba enseñarle a Ehrenfrieda que incluso en la pólvora negra había diferentes grados. Capítulo 29. Cuando estaba extrayendo penicilina, Rubén solo pensaba en terminar rápido y descansar. Pero al confirmar la interferencia desmedida de Ehrenfrieda, su cansancio desapareció por completo. Si llego a suministrar incluso pólvora negra, la posición de Ehrenfrieda no solo se reducirá sino que desaparecerá. Esa vieja, tocar al tío Caldos fue realmente un error.
Originalmente planeaba terminar convirtiendo a Erenfrida en una vieja relegada al fondo. Para Rubén su interferencia era solo un poco molesta y no representaba ninguna amenaza, así que era simplemente ridícula. Pero extender su mano hasta Caldos cruzó demasiado la línea. Te haré exactamente lo mismo que hiciste. De la boca del barón Dioca en quien confiaba saldrá la palabra sentencia de muerte. Pedir ayuda a la familia Alba era la peor de las opciones. Desde el principio no tenía intención de pedir ayuda a la familia Alba. En una situación sin evidencia ni justificación, si corro como un mocoso a acusar, será afortunado si la familia Alba no me insulta. Erenfrida tampoco había mencionado directamente el nombre de Rubén, y aunque lo hubiera hecho, no había grabadoras, así que podía negarlo y ya. Era dudoso que la familia Alba actuara por Rubén, que era un plebeyo, y si acaso Beatriz intervenía fuertemente para ayudar, también sería problemático. Como no hay evidencia, llevaría a una guerra de nervios entre la familia Alba y la familia Osorio, y el camarón en el medio con el caparazón roto sería yo. La probabilidad de que la familia Alba ganara la guerra de nervios era alta, pero el barón no vería a Rubén con buenos ojos. Es decir, la posición de Rubén en Vigo se reduciría. Era una opción que Rubén no podía elegir al no poder abandonar el puerto celestial. Además, podría volverse difícil pedir ayuda a la familia Alba cuando realmente la necesitara. Lo mejor era hacer que el barón Dioca ejecutara a Erenfrida y Arpe por su propia voluntad. Si solo muestro pólvora durante el entrenamiento militar, puedo mover el corazón del barón tanto como quiera. De paso, también debo obtener los barcos que tiene la compañía Arpe. Planeaba encargar un barco cuando fuera a Venecia, pero los barcos no se construían de la nada solo porque uno quisiera. Planeaba usarlos bien hasta entonces. Los esclavos recibieron a Rubén, que regresó a la mansión con determinación renovada. ¿Ha regresado? ¿Preparamos la comida? No, voy a investigar un poco más. No se preocupen por mí y coman cuando sea hora. ¿Sí? Ah, sí. Entendido. Demba se desconcertó por la expresión severa y el tono frío de Rubén. Mientras tanto, Rubén se dirigió directamente al laboratorio. Era el tercer laboratorio que había remodelado prestando atención a la ventilación para el proceso Leblanc y la fabricación de pólvora. Suspiró. Hoy haré solo ácido sulfúrico y ácido nítrico ligeramente. No, como también estoy de mal humor, hagamos cloruro de sodio y ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico se usaban en varios lugares como el proceso Leblanc y las sulfamidas, así que tenían muchos usos. Los alquimistas de esta era también los usaban, pero los que ellos usaban tenían demasiadas impurezas, así que pensaba hacerlos directamente. Primero el ácido sulfúrico. Como el ácido sulfúrico se usaría en el trabajo de hoy, pensaba empezar con el ácido sulfúrico. El comienzo del proceso de hacer ácido sulfúrico era el azufre. Como el azufre era material de pólvora, ya había obtenido la cantidad inicial a través de Bertin. Puso azufre en el equipo especialmente fabricado anteriormente y aplicó calor. Aunque no se vea bien a los ojos, debe estar saliendo gas tóxico abundantemente. El gas de dióxido de azufre, SO, una sustancia generada por la reacción del azufre y el oxígeno, pasó por un tubo a un matraz que contenía cobre que actuaba como catalizador. Pensando que se había acumulado suficiente gas de dióxido de azufre, Rubén bloqueó el tubo y aplicó calor al segundo matraz. Definitivamente porque es cobre se oxida rápido. El mejor catalizador para convertir dióxido de azufre en trióxido de azufre, SO, era pentóxido de vanadio, VO. Pero como era difícil de hacer por el momento, eligió cobre como catalizador alternativo. Ahora es tiempo de entrar al agua. Rubén levantó la barrera que bloqueaba el tubo conectado al tanque lleno de agua destilada. Entonces, el trióxido de azufre se encontró con el agua destilada para crear ácido sulfúrico y comenzó a calentarse. Como esperaba, la reacción exotérmica es explosiva. Este proceso generaba calor tremendo, así que había que tener especial cuidado. Rubén bloqueó el tubo de nuevo cuando comenzó a subir vapor. Por ahora tú enfríate un poco. Siguiente es ácido nítrico. El ácido nítrico también se hizo con salitre, uno de los materiales de pólvora. Rubén ya había convertido el salitre en nitrato de potasio más puro, ¿no?, a través de múltiples recristalizaciones. Rubén cuidadosamente puso nitrato de potasio y el ácido sulfúrico recién hecho en un matraz alembique.
Los dos se encontraron para generar ácido nítrico, NO, y sulfato de potasio, XO. El punto de ebullición del ácido nítrico era 83 grados. Para destilar solo el ácido nítrico, comenzó a hacer baño María con el matraz. Después fue repetición de los dos procesos. Aunque su cuerpo estaba más cómodo que cuando extraía penicilina, como los errores llevaban directamente a accidentes, Rubén procedía con tensión. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico están terminados con esto. También debo guardar bien el sulfato de potasio que quedó después de extraer el ácido nítrico. El sulfato de potasio no era el objetivo de esta investigación, pero podía usarse en fertilizantes, medicamentos y otras combinaciones de compuestos. Rubén, que guardó incluso el sulfato de potasio en un recipiente, se paró frente al equipo hecho para el proceso Leblanc. Finalmente el proceso Leblanc, al igual que con el salitre, mezcló sal que se había acercado a cloruro de sodio puro a través del proceso de purificación y ácido sulfúrico concentrado en un matraz alembique recién hecho. Los dos reaccionaron entre sí para crear sulfato de sodio, NaSO, y cloruro de hidrógeno, HCl. El gas de cloruro de hidrógeno tampoco era visible, pero se movió por el tubo al tanque que contenía agua destilada. Como no ocurría una reacción exotérmica extrema como cuando se creaba ácido sulfúrico, no era particularmente peligroso. Por supuesto, el ácido clorhídrico creado así tenía que manejarse con cuidado. Suspiró. ¿Esto es todo lo que puedo hacer por ahora? El segundo y último proceso del proceso Leblanc de hacer reaccionar el sulfato de sodio obtenido del primer proceso con piedra caliza y carbón vegetal para crear carbonato de sodio. Esto requería alta temperatura de hasta 1000 grados, así que era trabajo que solo podía hacerse cuando amaneciera el horno. Como también me está dando sueño, terminemos por hoy. Cuando Rubén terminó de ordenar el laboratorio y salió, Sefu los saludó. Buen trabajo, amo. Ah, sí. Estoy cansado así que me voy a bañar y dormir. Tengo algo que decirle pero como está cansado se lo diré mañana. Si escuchaba esto y no sentía curiosidad, no sería humano. ¿Qué es? No me hagas curioso y dime. Sefu bajó los ojos completamente y tartamudeó. Los esclavos que trajimos tarde, ¿no los hay? Por un momento el corazón de Rubén se heló. Como 4 estaban fuera, los que estaban en la mansión eran 8. Si esos causaran disturbios, la situación se volvería embarazosa. ¿Qué pasa? No creo haber cometido errores particulares. Rubén agarró su corazón helado y preguntó. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les resulta difícil? No es eso, sino que quieren retractar su conversión al catolicismo. ¿Qué? ¿Por qué? Si solo aguantan 5 años está bien, ¿por qué quieren vivir como esclavos 10 años? Después de ser libres pueden vivir como quieran. Rubén no podía entender para nada su decisión. De hecho, para Rubén también sería cómodo explotarlos durante 10 años. Pero cuando causaran problemas, tenían que estar convertidos para poder al menos llevarlos a un tribunal en lugar de ejecutarlos sumariamente. Sefu por su parte encontró difícil la respuesta de Rubén. ¿Qué? ¿No sería mejor usarlos como esclavos durante 10 años? Pero no podía responder con preguntas a las preguntas del amo. Dicen que es una decisión tomada porque quieren estar con el amo durante 10 años. Que aunque se vuelvan libres, no hay garantía de que vivirán esta clase de vida. Con esas palabras el corazón tenso desapareció y solo salió una risa hueca. ¿Qué? ¿Solo por esa razón? Me vuelvo loco. Está bien. Como estoy muy cansado hoy, diles que se reúnan todos mañana en la mañana. Comamos el desayuno juntos después de mucho tiempo y hablemos un poco. Sí, entendido. 10 esclavos excluyendo el equipo de Demba estaban esperando para el desayuno. Buenos días a todos. Saludamos al amo. Aunque tengo mucho que hablar, comamos primero. Gracias, amo. Como era un lugar donde Rubén participaba, el menú era más elaborado que de costumbre. Es frustrante querer comer despacio. En el momento que él terminara de comer, los esclavos también tenían que parar de comer. Por eso cuando comía con ellos controlaba la velocidad. Juzgando que la comida había terminado más o menos, Rubén se levantó de su asiento y se paró frente a los esclavos. Escuché las noticias de ayer. ¿Quieren retractar la conversión? Cuando Sefu tradujo, los 8 esclavos respondieron al unísono. Sí.
¿Es cierto que la razón es que quieren pasar 10 años conmigo? Esta vez también después de la traducción de Sefu se escuchó la misma respuesta. Entonces, ¿qué van a hacer después de 10 años? Esta vez nadie pudo responder ni siquiera después de la traducción de Sefu. Si están retractando la conversión según sus propias creencias, no me importa. No diré más. Rubén esperó la traducción de Sefu y continuó hablando. Pero si están retractando la conversión para estar más tiempo conmigo, quiero decirles que es una tontería. En esta traducción se vio agitación en los ojos de los esclavos. Si quieren estar tanto conmigo, pueden estar conmigo después de volverse libres. ¿Por qué quieren estar juntos específicamente como esclavos? Los ojos de los esclavos que se tambaleaban ligeramente comenzaron a fluctuar. Si tienen algo que quieren decir o algo que les da curiosidad, pregunten libremente. Ante las palabras de Rubén, Sefu preguntó sin ni siquiera traducir. Amo. ¿Yo también puedo seguir sirviéndole incluso después de volverme libre? Si eres una persona que necesito, por supuesto. Entonces el tratamiento cambiaría de amo a señor Rubén. Por cierto, traduce. Los chicos tienen curiosidad. Gracias, amo. Definitivamente me convertiré en una persona necesaria. Sefu también era un esclavo perteneciente a la familia Alba, así que vivía recibiendo buen trato para su posición. Pero no tanto como lo que recibía de Rubén. Aunque el tiempo juntos no había sido muy largo, parecía que podría servir a Rubén toda la vida. Sefu, conmovido por la respuesta de Rubén, agradeció y luego tradujo. Incluso después de terminar la traducción, los esclavos solo observaban la situación sin atreverse a hablar. Como yo lo permito, pregunten cualquier cosa. No hablen de otras cosas después. Fadil y Sefu también. Cuando Rubén habló de nuevo, un esclavo habló cuidadosamente. Cuando el esclavo terminó de hablar, Sefu tradujo a Rubén. Preguntó si después de volverse libre, si está con el amo, le garantizará comida y descanso. Rubén presionó sus sienes porque le dolía la cabeza y respondió. ¿A eso le llaman pregunta? No solo eso, sino que también daré salario a Correa la habilidad. También tendrán que formar familias. Cuando Rubén dio la respuesta, otro esclavo también se armó de valor para preguntar. Pregunta qué se necesita para volverse una persona necesaria para el amo. Yo también tengo curiosidad sobre esto. Estar conmigo no será tan fácil como piensan. Podrían tener que construir una ciudad en un páramo sin ninguna base, y quizás tengan que hacer guerra. No tenía intención de engañarlos con palabras dulces. Cuando se establecieran por primera vez en el nuevo continente, tendrían que pasar días incomparablemente más duros que ahora. Incluso después de establecerse, tendrían que disputar intereses con los gobernantes existentes. Ese lugar era donde los puños estaban más cerca que la ley. Aún así, había algo que podía garantizarles. Rubén abrió la boca de nuevo antes de que Sefu tradujera. Aún así, al menos los haré vivir humanamente. Los esclavos que escucharon la traducción de Sefu se pusieron todos solemnes. Y si tienen buenas habilidades, naturalmente les daré mejor trato. Ante esas palabras Fadil preguntó. ¿Qué tipo de habilidades desea? Está bien ser bueno con la espada, disparar bien armas y cañones. Y sobre todo, si tienen técnicas para hacer algo, recibirán trato especial inmediatamente. Ah, en ese sentido, ¿hay alguien que quiera aprender trabajo de herrería? Si obtenía su territorio en el nuevo continente, había muchas cosas que quería hacer. Para eso, mientras más técnicos hubiera, mejor. Sefu preguntó sorprendido por tal propuesta de Rubén. ¿Podemos aprender nosotros esas técnicas avanzadas? Si aprenden, cualquiera puede hacerlo hasta cierto nivel. Volverse muy especial requeriría algo de talento, pero no espero tanto. Por ahora traduce. Ante la traducción de Sefu, los esclavos se miraron y comenzaron a levantar las manos. Finalmente los 8 levantaron las manos y Fadil preguntó. ¿Yo también puedo aprender? Está bien, pero ¿ustedes han experimentado guerra? Sí. También obtuve logros varias veces. Por eso pienso encargarles entrenamiento militar y comando después. Es así. Si me lo encarga, haré mi mejor esfuerzo. Por cierto, por ahora enseña nuestro idioma a estos amigos. Para aprender técnicas tienen que poder comunicarse. Cuando venga el equipo de Demba, transmíteles la conversación de hoy. Sí, entendido.
Ante las palabras de Rubén, Sefu pensó que era afortunado saber español. En cualquier caso, en un mes seleccionaré a las personas que aprenderán trabajo de herrería, así que estudien nuestro idioma. Rubén, que había hablado hasta aquí, recordó que esta no era la verdadera razón por la que se habían reunido hoy. Ah, y sobre la retractación de la conversión, piénsenlo de nuevo hasta mañana. Para referencia, sepan que si retractan la conversión, no será fácil para mí protegerlos cuando surjan problemas. La prohibición de esclavitud de la nueva ley creada por Carlos Hupe solo se dirigía a los nativos del nuevo continente. Pero después de conocer a Felipe II, parecía que incluso los esclavos negros, si se habían convertido, tendrían alguna manera de buscar salvación en el tribunal, aunque fuera con baja probabilidad. Por supuesto, lo mejor era no crear situaciones donde tuvieran que ir a juicio. Justo cuando iba a terminar la reunión, entró el sirviente que manejaba el patio. El señor Amand y Demba han llegado, señor Rubén. Oh, finalmente vinieron. Saldré inmediatamente. El proceso Leblanc de la historia original fue creado por el químico francés Nicolas Leblanc en 1787. Esta vez estaba programado para desplegarse pronto en 1568 por las manos de Rubén. Capítulo 30. Tan pronto como llegó Amán, se pusieron a trabajar. Aunque el horno era mucho más grande y había más de ellos que el instalado en la casa de su pueblo natal, como había muchas manos disponibles, la instalación no tomó más que unos días. Trabajó duro, abuelo Amand. ¿Qué trabajo duro si todo el trabajo lo hicieron esos muchachos? Justamente planeaba preparar una comida especial para la cena. El trío de guardaespaldas que entendía las palabras de Rubén esperaba internamente por la comida especial. Por cierto, ¿cuándo podré recibir el esmalte de porcelana blanca? Creo que tomará unos 2 días. 2 días, por cierto, ¿de dónde traes el esmalte? No debe haber sido fácil conseguirlo. Rubén aún no había dicho que haría el esmalte directamente. No lo traigo, yo lo haré directamente. ¿Directamente? ¿Es eso posible? Eso se podrá saber viendo el resultado. Oh, espera. Si tienes éxito haciendo esmalte, ¿podría hacer algunas obras personales? No era una petición particularmente difícil. De todas formas, había algo que quería pedirle. Por supuesto que es posible. Pero hay algo que quisiera pedirle. ¿Qué petición? Quiero unirme al gremio de panaderos. Voy a vender pan en la casa de té. En esta era, para realizar actividades comerciales había que unirse al gremio correspondiente al campo. El negocio del té de hierbas no tenía gremio, así que no importaba. Por esa razón Arpe también había abierto tienda al lado como quiso. Pero la panadería era diferente. Si vendo pan sin obtener permiso del gremio de panaderos será un caos. Los miembros enfurecidos intentarán destrozar completamente la tienda. La iglesia que recibió autoridad delegada del barón Dioca había dado permiso, pero tenía que recibir doble permiso hasta del gremio de panaderos. Esto era porque cada gremio tenía legalmente autoridad para otorgar permisos para actividades comerciales de su grupo profesional. Los gremios se clasificaban principalmente en gremios de comerciantes y gremios artesanales. El gremio de panaderos era un gremio comercial y Amand naturalmente pertenecía a un gremio artesanal. Aún así, había una razón para pedírselo a Amand. El artesano de azulejos, que era el técnico de más alto nivel de esta era, pertenecía a 3 lugares. El gremio de cerámica, el gremio de construcción y el gremio de ladrillos. Con la habilidad del abuelo Amand debe estar entre los mejores del gremio. Además, entre los cientos de personas para quienes hizo hornos, debe haber muchos pertenecientes al gremio de panaderos. Los gremios mantenían relaciones de cooperación mutua, pero por su naturaleza a menudo uno tenía ligera ventaja. Representativamente, el gremio de panaderos estaba en posición subordinada en su relación con el gremio de ladrillos y el gremio de cerámica. Esto era porque el gremio de ladrillos se encargaba de la estructura y paredes internas del horno, y el gremio de cerámica del revestimiento interno resistente al calor. El gremio de panaderos, será posible. Pero yo también tengo condiciones. Como esperaba. ¿Por qué una persona de este nivel está viviendo en el campo? Aunque para mí es bueno. Originalmente cuando uno se unía a un gremio tenía que empezar como aprendiz.
Y tenía que pasar exámenes para convertirse en oficial, journeyman, para ser reconocido como trabajador independiente, y pasar exámenes adicionales para convertirse en maestro artesano para poder abrir su propio taller o tienda. Pero en el mundo humano existen excepciones. Aparte de la cuota de inscripción y mensualidad, pagaré cualquier cantidad como comisión de introducción. Y también tendré el pan listo para hoy. La cuota de inscripción del gremio de panaderos de Vigo era 30 escudos y la cuota anual era 10 escudos, que era alto comparado con otros gremios. Pero para el Rubén actual no era un precio gravoso. También tenía confianza en ganar decenas de veces esa cantidad en un año. El pan seguramente lo harás bien. Y la comisión de introducción está bien. La cuota de inscripción y mensualidad las tendrás que pagar. Pero sobre el esmalte de porcelana blanca. Prométeme que seguirás intentando aunque falles esta vez. Esa es mi condición. Por supuesto. Aunque no había manera de que fallara, no podía decir la verdad sobre su situación. Con eso está bien. Como nos vemos después de mucho tiempo, probablemente la conversación será larga. Regresaré mañana, así que no te preocupes y espera. Gracias, abuelo. Demba, lleva al abuelo en la carreta. Sírvelo y tráelo cuando venga mañana. Rubén despidió a Amand Demba y respiró aliviado. Suspiró. Si el abuelo Amand hubiera rechazado, habría tenido que ir directamente al gremio de panaderos a negociar, pero me ahorré trabajo. Planeaba obtener permiso de venta prometiendo vender solo pequeñas cantidades para postre y suministrar pan blanco de alta calidad barato a cada tienda minorista. Como ya no era necesario, Rubén con el corazón aliviado miró a los esclavos restantes y dijo: Comencemos el trabajo. De ahora en adelante ustedes tendrán que hacerlo, así que miren bien. Y puso en el horno recién hecho el sulfato de sodio obtenido del primer proceso del proceso Leblanc, piedra caliza y carbón. Primero pongan carbón al lado del horno. Como el gas que salía durante este proceso era dióxido de carbono, cerró la entrada del horno casualmente. Si terminaron de poner todo el carbón, vengan aquí y esperen. Aunque el proceso mismo no producía gases tóxicos, no era necesario respirar monóxido de carbono que salía al quemarse el carbón, así que mantuvo distancia apropiada. Al encender el fuego y usar el fuelle, el carbón comenzó a encenderse. Por ahora solo uno se quede y llámeme cuando el carbón se haya quemado. El tiempo para completar este proceso era de 2 horas máximo. Cuando se completara el carbonato de sodio, tenía que comenzar rápidamente los preparativos para el siguiente proceso. Lo mejor sería involucrar a Ehrenfrida y Arpe al mismo tiempo, pero también debo pensar en cuando Arpe se escape por suerte. Habiendo planeado la destrucción de esos 2 humanos, pensaba considerar todos los casos posibles y no crear ni la más mínima brecha. Quisiera hacerlo rápido. Si fuera por él, quisiera deshacerse de esos 2 humanos inmediatamente. Pero lo que Rubén hacía no era magia sino ciencia. La ciencia requería proceso, pero le daría resultados sin errores. Aunque había hecho carbonato de sodio, no se podía usar inmediatamente. Para hacer el proceso de saponificación tenía que hacer reaccionar cal viva, KO, con agua para crear hidróxido de calcio, KO, y luego hacerlo reaccionar de nuevo con carbonato de sodio para crear hidróxido de sodio, NaO. El bicarbonato de sodio también se podía obtener disolviendo carbonato de sodio en agua y haciéndolo reaccionar con dióxido de carbono. Aún así, como la cal es barata, no es difícil obtener materiales. Aunque no me gusta que la cara se tense cada vez que me lavo. El dióxido de carbono necesario para hacer bicarbonato de sodio también se obtenía calentando carbonato de calcio, así que la cal era útil en muchos lugares. Cuando terminó más o menos los preparativos, Sefu vino a buscarlo. ¿Se quemó todo? Sí. Vamos. Como aún quedaba calor residual, abrió la entrada del horno con una vara larga y verificó el interior. Oh, bien. Trae un recipiente. Cuidadosamente transfirió los que se habían convertido en carbonato de sodio y sulfuro de calcio a un recipiente y agregó nuevos materiales. Cierra la entrada y haz fuego de nuevo con la misma cantidad de carbón de antes. Y cuando se ponga el sol, ve a la casa de té y trae también a Emiliana. Sí, amo. Ah, ve a la granja y compra un poco de leche. Fresca. Como tengo que concentrarme desde ahora, cuando sea hora de comer cuídense ustedes mismos. Era gente que se moría de hambre si no les decía que comieran cuando era hora, así que ahora era una frase que salía por hábito.
Rubén llevó preciadamente los trozos de carbonato de sodio y sulfuro de calcio al laboratorio. Y vertió mucha agua destilada en el recipiente. Y separó el sulfuro de calcio que no se disolvía por ser insoluble. Excelente. Este también es fertilizante muy valioso. El azufre del sulfuro de calcio era necesario para la síntesis de proteínas de las plantas y el calcio era necesario para formar la estructura. Era efectivo para muchos cultivos, pero era excelente fertilizante para cultivos de frijoles ricos en proteínas. Como de todas formas tengo que convertirlo en hidróxido de sodio, será mejor ponerlo directamente. Dividió en dos el recipiente donde se había disuelto el carbonato de sodio. Y calentó uno para evaporar el agua y al otro le agregó hidróxido de calcio preparado previamente y esperó que se convirtiera en hidróxido de sodio. Cuando terminó la reacción, en el recipiente quedaron solución de hidróxido de sodio y carbonato de calcio sólido. Removió el carbonato de calcio y lo vertió en arcilla caolinita que había sido convertida previamente en metacaolina a través de tratamiento térmico llamado calcinación. Como tiene que hacerse a presión atmosférica, tendré que subirlo hasta unos 250 grados. El metacaolín reacciona con hidróxido de sodio para convertirse en hidróxido de aluminio. Este proceso tomaba unas 3 horas. Si se hacía reaccionar la solución de hidróxido de aluminio así creada con carbonato de sodio, el hidróxido de aluminio precipita y se separa. Y finalmente, si se calienta el hidróxido de aluminio a más de 1000 grados, se completa la alúmina que enfatiza el color blanco en la porcelana blanca. Esto se puede dejar. Ahora hago bicarbonato de sodio. A diferencia de la alúmina, la reacción del bicarbonato de sodio ocurría rápidamente. Aunque quedaba otro trabajo además, era suficiente hasta que llegara Emiliana. Con el bicarbonato de sodio como último, todos los preparativos para hacer pan estaban completos. Rubén esperaba tranquilamente a Emiliana mientras bebía leche en la cocina. Rubén, llegué. ¿Llegaste? ¿Qué estás bebiendo? Leche. Ante la respuesta de Rubén, Emiliana se horrorizó. ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Estás loco? Esta era la reacción de los plebeyos que vivían en el sur de Europa como España e Italia de esta era hacia la leche. No solo en esta era, sino que hasta que Pasteur inventó el método de pasteurización a baja temperatura en 1864, la leche recibía este maltrato. Y era así porque la leche no solo se corrompía fácilmente sino que tenía alta probabilidad de contaminarse con varios patógenos. Por eso hasta la invención del método de pasteurización a baja temperatura, consumían productos lácteos como queso, mantequilla y yogur que habían suprimido patógenos durante la fermentación. Por supuesto, en el caso de los nobles que podían obtener leche fresca, usaban leche hervida como postre, pero para los plebeyos la leche no fermentada era solo una sustancia peligrosa. Por supuesto, Rubén ya había eliminado las bacterias a través de pasteurización a baja temperatura. No me voy a morir. Pero no creo que la vuelva a beber. Tal vez si fuera leche de plátano. En su vida anterior no le gustaba la leche blanca, pero como hacía mucho tiempo, se había interesado. Pero como esperaba, así era. Nunca la bebas. Realmente me asustaste. Por cierto, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué? Tenemos que hacer pan. Ante la respuesta de Rubén, la expresión de Emiliana se iluminó. ¿Finalmente vamos a vender pan en la casa de té? Tengo mucha confianza. Cuando Rubén puso down el vaso de leche y se levantó, Emiliana examinó los ingredientes y dijo: ¿Eh? No hay levadura. Dije que lo haría con un método especial. Este método no necesita levadura. ¿Eh? ¿Se puede hacer pan sin levadura? Rubén mostró el bicarbonato de sodio y dijo: Esto se llama bicarbonato de sodio y se usará en lugar de levadura. ¿Bicarbonato de sodio? No había manera de que Emiliana conociera el bicarbonato de sodio que solo se creó a finales del siglo XVIII. Primero te mostraré cómo se hace, así que mira bien. Aunque nunca había hecho panadería en su vida anterior, de todas formas esto también era una reacción química. Como ya había calculado los números apropiados, tenía confianza en hacerlo. No tengo confianza en el diseño, pero eso se lo pediré a Emiliana. La panadería en sentido amplio también era dominio de artesanos. No era posible completarlo excelentemente solo conociendo la teoría. Aún así, como tenía que mostrar primero, precalentó el horno. Aún no hay masa, ¿por qué el horno?
Si esperas lo sabrás. Por cierto, también voy a poner leche así que no grites. Me duelen los oídos. ¿La leche? Primero veamos el resultado y hablemos. Está bien. Solo miraré en silencio. Rubén dejó a Emiliana atrás y en un tazón tamizó y mezcló bien harina, bicarbonato de sodio, sal y azúcar. Y agregó leche, sintiendo que Emiliana se sobresaltaba. Esto es normal. Luego agregó jugo de limón y aceite de oliva y amasó vigorosamente con una cuchara. Creo que con esto está bien. Como no tenía confianza en el diseño, simplemente separó la masa con las manos y la puso en la bandeja y la metió al horno. Ahora terminé. ¿Se hace pan sin ni siquiera fermentar? Eso lo sabrás en un momento. Por cierto, ¿no hay puntos difíciles en la tienda? Con tantos empleados que contrataste, ¿qué puede ser difícil? Como que los clientes te molesten o cosas así. Emiliana pensó por un momento y luego habló. No particularmente. Incluso cuando viene gente extraña de veces, las damas nobles los echan. Ah, así debe ser. Aunque también era la tienda de Rubén, para las mujeres de la ciudad la casa de té era un lugar de reunión. Entre ellas había esposas nobles y sus hijos, así que parecían manejarlo por sí mismas. Definitivamente es cómodo no ser negocio de alcohol. Definitivamente se sintió que había elegido bien la industria. El problema es que dicen que va a abrir otra casa de té no muy lejos y eso me preocupa. No te preocupes por eso. No, realmente la están decorando súper lujosamente. Pasé por ahí y eché un vistazo, y las decoraciones no son broma. Aún así, no puede compararse con la porcelana blanca. Para el día de apertura de esa tienda voy a presentar un juego de té de porcelana blanca, así que espéralo. Emiliana también sabía que la porcelana blanca era tremendamente cara. ¿Porcelana blanca? Incluso la más barata cuesta más de 100 escudos, ¿está bien? Eso lo manejaré yo. Tú solo aprende bien la técnica de hacer pan. Cuando abramos tiendas en otras ciudades después, tú tendrás que ir a enseñar. ¿Y yo? ¿Cómo introduciré tazas medidoras del mismo tamaño en todas las tiendas que abramos? Si sufres una vez al principio no será difícil. Como solo Rubén podía hacer bicarbonato de sodio, no importaba si se conocía la técnica de panadería. Por cierto, el pan huele bien al hornearse. Mientras tenía varias conversaciones con Emiliana, llegó el momento de abrir el horno. Ahora abramos poco a poco. En la bandeja que sacó Rubén había pan hinchado de manera apetitosa. No puede ser. Pan que normalmente toma más de 10 horas se había completado en menos de 1 hora. Aún queda uno más. Pensaba mostrar usando leche el postre de más alta calidad que en esta era solo comían algunos nobles franceses. Era algo que simplemente más allá del nivel de derribar la compañía Arpe, iba a vaciar los bolsillos de los nobles del continente europeo. Fin del capítulo 30.